Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Quiero que me acompañe, hermano, por favor, a la palabra de Dios. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a estar leyendo desde el versículo 16 hasta el 34. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 34. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu divina presencia, Dios, para alabar, adorar y exaltar el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por darnos la bendición de estar aquí, Señor. El poder, sobre todo, Señor, leer y meditar tu bendita palabra. Gracias por todas las cosas, bendito Dios, que tú tienes y lo que vas a hacer, Señor, en cada corazón y en cada vida.
Gracias, bendito Dios, porque tu palabra, Señor, es real y verdadera. Y pedimos que en esta hora, Señor, tú seas engrandecido en todo tiempo y que tu palabra, Señor, llegue al corazón de tu pueblo, Señor, y que hoy, Señor, podamos salir bendecidos, Señor, de una manera especial, porque tú siempre provees y tienes lo que, Señor, nosotros buscamos. Gracias, Dios, por todo, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor, gloria a Dios. Quiero en esta hora, hermanos, compartir este mensaje, el cual yo le he titulado La mayordomía del sufrimiento. Amén. La mayordomía del sufrimiento. Una de las cosas que nos enseña la bendita palabra de Dios es que siempre, amén, o siempre que el cristiano sea un buen mayordomo, habrán excelentes resultados. Nuestro pasaje nos presenta a Pablo y a Silas en su segundo viaje misionero. Hasta este momento se había predicado el evangelio solo en Asia, pero el Señor quería que también se anunciara en Europa. Por esto, los misioneros fueron guiados por el Espíritu Santo a Macedonia, y la primera ciudad que tocaron fue Filipos. Ahí encontraron puertas abiertas para el evangelio, pero como siempre sucede, amén, el enemigo se hará presente para estorbar la obra del Señor. Es necesario recordar que cada uno de nosotros se enfrentará al enemigo tan pronto como decida avanzar en su consagración al Señor. Mientras nosotros sigamos de lejos a nuestro Señor Jesucristo, todo estará bien. Pero en el momento en que usted sienta el llamado de Dios y responda a él, habrá problemas. Por eso nosotros como iglesia debemos avanzar en todos los retos que vengan, porque confiamos en el Señor. Porque una iglesia que no tiene problemas es porque es una iglesia muerta. Así nosotros, si queremos no solo estar vivos, sino avivados espiritualmente, esperemos problemas. Y esos problemas traen consigo alguna clase de sufrimiento. Y es aquí, mis amados hermanos, donde debemos ser buenos mayordomos, amén, del sufrimiento. Es necesario saber recibirlo, pero sobre todo administrarlos para la gloria del Señor. Y a través de esto, hermanos, amén, las personas que nos rodean serán bendecidas. Quiero invitarle que veamos a Pablo y a Silas como buenos mayordomos, amén, en las aflicciones. Primero, veamos lo que motivó el sufrimiento. El enojo de Satanás, pero principalmente la decisión de los misioneros de no condescender con el mundo y con el enemigo. Los apóstoles estaban cumpliendo con su ministerio, amén, de la predicación de la palabra de Dios y la oración.
Pero Satanás no pudo aguantar más y envió a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación para perturbar a los misioneros. No notamos nada malo en las palabras de esta joven. No notamos nada realmente que quisiera dañarlos. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Pablo discernió el espíritu de esta joven y pudo ver dos cosas. La primera, la fuente, es decir, ¿de quién provenían estas palabras? Si no eran del diablo. Segundo, el fin, es decir, el propósito de esas palabras eran molestar, amén, a los misioneros. Es cierto que la muchacha o la joven estaba diciendo la verdad, pero era el espíritu malo el que lo estaba diciendo. Si Pablo lo avalara, fíjese bien, si Pablo lo avalara, entonces todas las personas creerían lo que esta joven decía. Pero, por supuesto, no siempre diría la verdad. Y aún así, la gente le seguiría creyendo. Por eso Pablo actuó con el poder de Dios. Pero una cosa que tenemos que entender aquí es que no podemos ser solidarios con el mundo, ni mucho menos, amén, con el diablo. Por eso nosotros como cristianos tenemos que entender esto. No podemos tener ninguna unidad, no podemos hacer lo que el diablo dice, mucho menos, hermanos, participar en cosas que afecten nuestra vida, sino que tenemos que ser principalmente creyentes, hermanos, que conozcamos la bendita palabra para poder darnos cuenta de los grandes beneficios, amén, que la Biblia tiene para nuestra vida. Mire, le voy a dar un ejemplo simple. Hay un pasaje, hermanos, que se encuentra en segunda de los Corintios, capítulo 16, versículo 14 al 18. Usted lo puede leer. Pero a lo que yo quiero decir, hermanos, principalmente es a lo que yo dije. Amén. El texto dice principalmente, no os unéis o no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y sabemos y entendemos que este texto, hermanos, se refiere a que no tenemos que ver nada con los incrédulos. ¿Sí? Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Sí? Ahora, fíjese bien. Si nosotros condescendemos con el mundo, tarde o temprano las pruebas, tarde o temprano los problemas, tarde o temprano las dificultades vendrán. Porque si hacemos esto, amén, siempre nos van a causar problemas, nos van a causar sufrimientos, nos van a causar dolor. Pero aún así, como cristianos, debemos ser buenos mayordomos de ellos. En segundo lugar, veamos en qué consistió el sufrimiento. Es un gran sufrimiento físico. Notemos 5 cosas en estos versículos. Dice que fueron azotados con vara, fueron azotados, fueron echados en la cárcel, fueron metidos en el calabozo mucho más adentro, y por si fuera poco,
dice que fueron atormentados con un instrumento llamado cepo, donde a veces ponían solamente los pies y otras veces, mis hermanos, eran los tobillos y las muñecas juntos. El sufrimiento físico es terrible. Por eso muchas personas temen mucho el sufrir así. Por ejemplo, hay un artista que se llama Ari Tacher. Él en un comentario, en una entrevista, dijo que él tenía miedo a 3 cosas: a la vejez, a la soledad y al dolor físico. Fíjese lo que voy a decir. Satanás puede acarrearnos un sufrimiento físico, como lo hizo en el caso de Job, en el capítulo 2, versículo 7. Así también como lo hizo con el patriarca, también puede hacernos con nosotros. Puede causarnos sufrimientos moral y espiritual. Yo no digo que toda enfermedad o todo dolor físico vengan de Satanás. Pero lo que yo sí creo, hermanos, es que todo lo que pasemos, principalmente en pruebas, en dificultades, o lo que esté pasando a algún ser querido, todo lo que nosotros sabemos es que solamente en las manos del Señor podemos encontrar respuestas en manos a las necesidades que estamos teniendo. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dios lo afirma y lo dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tercero, veamos la mayordomía del sufrimiento. Ellos usaron el poder de la alabanza. Oraban y cantaban himnos. Así dice la Biblia. Oraban y cantaban himnos a Dios. Ellos no renegaron, no profirieron palabras, amén, de desapruebo, de disgusto, amén, de reproche al Señor. Ellos sabían que parte del ministerio es el sufrimiento por el Señor. Y eso lo encontramos en los mismos labios del apóstol Pablo, amén, hacia los filipenses, más adelante. Y esto lo encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Pero también ellos sabían, mis hermanos, de los beneficios de una buena mayordomía o administración del sufrimiento. Y así lo hicieron. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿usted ha usado el poder de la alabanza? ¿Usted ha usado el poder de la alabanza? En verdad, mis amados hermanos, que da excelentes resultados. Porque, escuche, porque es en la alabanza cuando se abandona uno en Cristo Jesús. Así, si usted alaba al Señor, en cada dificultad, sea mayor o menor, en la que usted se encuentre, si usted alaba al Señor, si usted sirve al Señor, verá cómo su confianza y su fe aumentan. Mire, si Pablo y Silas, fíjese bien, si Pablo y Silas, en vez de orar y alabar a Dios,
hubiesen renegado, todas las cosas, hermanos, se hubieran echado a perder. Si Pablo y Silas no hubiesen alabado a Dios y se hubiesen quejado, todas las cosas, hermanos, irían mal. Pero ellos dan testimonio, principalmente de su dependencia en el Señor. Mire, fíjese lo que voy a decir. La alabanza tiene poder, así como la oración. Amén. Este pasaje nos enseña, escuche, que la alabanza provoca terremotos, rompe cadenas y abre puertas. Esto es lo que sucedió en ese lugar. Estaban en la parte de muy adentro. Y aún ahí, hermanos, en medio de la situación, de la aflicción, en medio del problema, en medio de lo que vivían, ellos comenzaron a alabar, comenzaron a engrandecer el nombre de Dios a través de la alabanza, y el resultado fue impresionante. Amén. Fue tan poderoso, hermano, que sucedieron 3 milagros en ese momento, en el lugar donde ellos estaban. Por eso estamos entendiendo, hermano, que la alabanza trae una gran unción. La alabanza a Dios, hermanos, es efectiva. Principalmente, hermanos, porque a través de esta alabanza podemos engrandecer el nombre maravilloso de Dios. Simplemente, hermanos, por adorar a Dios, trae consigo grandes resultados. Por eso estamos hablando de la mayordomía del sufrimiento. Amén. Por eso Pablo, hermanos, entendía y comprendía que solo en las manos de Dios, hermanos, su vida estaba asegurada. Pasara las experiencias que pasara, porque Pablo había sido testigo, hermanos, en carne propia de los grandes prodigios que Dios hacía en su vida. Y esto no es la excepción. Amén. En la parte donde ellos están, hermanos, donde no hay nadie, amén, ahí, hermanos, estaba Dios obrando y fortaleciendo la vida de estos misioneros. Cuarto, veamos los resultados de una buena mayordomía del sufrimiento. Los resultados de una buena mayordomía siempre serán excelentes. Siempre, hermanos, serán excelentes. ¿Por qué? Porque no solo Dios será glorificado, sino también el creyente será edificado. Siempre habrá personas que se conviertan al Señor. Amén. Siempre habrán personas que se conviertan al Señor, principalmente, hermanos, por su buena mayordomía. Amén. Por su buena mayordomía en el Señor. Por eso dije, siempre que el cristiano sea un buen mayordomo, habrá excelentes resultados. O sea, mientras seamos fieles a Dios, mientras obedezcamos a Dios, mientras nos consagremos a Dios, mientras seamos, amén, leales a Dios en todos los aspectos, siempre habrán grandes y buenos resultados en nuestra vida. Aquí se nos habla de la salvación del carcelero. Principalmente, hermanos, amén, de la vida de él, pero sobre todo de su familia. Me regocijo, hermanos, y cada vez que leo esta porción de la Biblia, puedo entender muchas cosas. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros hacemos este trabajo, hermanos, en anunciar el mensaje,
pero sobre todo caminar con Dios, habrán, hermanos, cosas que impactarán a las personas que nos rodean. Quiero recordar, hermanos, hace algunos años, traíamos un ministerio que se llamaba Sembrando para Juárez. Y una de las cosas que el Señor hizo, hermanos, fue que en esa campaña yo no iba a predicar. Iba a predicar una hermana. Y recuerdo que se anunció por la radio ese evento. Y al final, ella no predicó. Y cuando íbamos en el camino, me dijo el hermano, usted va a predicar. Y yo le dije, pero yo, pues si va a predicar ella. Dijo, pero ella no quiere predicar, usted va a predicar. Y en ese momento yo comencé a orarle al Señor y le dije, Señor, ¿qué voy a predicar? Y el Señor me llevó a este pasaje de Hechos. Pero yo prediqué de Hechos 16:31, nada más de un solo versículo. Recuerdo, hermanos, que cuando me dio en el lugar, desde donde estaba yo hasta el púlpito, yo le dije al Señor, Señor, pues en tus manos yo me encomiendo para que tú me des la sabiduría. Tú sabes lo que vas a hacer. Y recuerdo, hermanos, que ese día que yo estaba predicando, cuando estaba ya a punto de hacer el llamado, llegó una jovencita llorando. Y yo todavía no hacía el llamado a recibir a Cristo y ella ya estaba enfrente. Cuando hice la oración de fe, ella me dijo, en un momento que estuvimos platicando, me dijo ella, incluso hasta yo le dije, testifíquelo, dígalo. Y dijo ella que ella se iba a quitar la vida, que se iba a ahorcar, porque ya no aguantaba la vida que llevaba. Y para ella la facilidad era el quitarse la vida. Y dice, ya estaba todo preparado. Yo subí la silla donde había puesto todo y iba, ya incluso me había puesto la soga en el cuello y ya estaba a punto de arrojar la silla, pero alcancé a escuchar algunas palabras que usted estaba predicando. Y en ese momento algo sucedió en mi corazón. Algo entró a mi corazón que no he parado de llorar. Dice, y lo que yo sé hasta ahorita es que yo acabo de aceptar a Cristo. Por eso cada vez que leo este pasaje, hermano, recuerdo este evento. Principalmente, hermanos, porque cuando nosotros cumplimos en nuestra responsabilidad de anunciar el mensaje, nosotros quizás no sabemos cuáles son los resultados que van a haber, pero Dios sí lo sabe. Nosotros simplemente como buenos administradores administramos lo que Dios nos da y el Espíritu Santo es el que hace el trabajo interno en la vida de las personas. Por eso me impacta, hermanos, amén, lo que sucedió en ese lugar. La Biblia dice que el carcelero se iba a quitar la vida, principalmente porque él estaba a cargo de todas las personas que estaban ahí. Mire, la Biblia dice que cuando hubo la alabanza, hermanos, cuando adoraron a Dios por medio de la alabanza, dice, hermano, que se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas. O sea, nos da, hermanos, una claridad principalmente, hermano, que el carcelero, hermano, al darse cuenta de esto, sabía que iba a morir. Por eso él pensaba quitarse la vida. Pero Pablo le dijo, detente, no te hagas daño, aquí estamos todos. O sea, el carcelero se dio cuenta que algo había sucedido en ese momento
Y en ese momento se dio cuenta principalmente que estos hombres que anunciaban la verdad, que anunciaban el evangelio, eran hombres usados por Dios. Inmediatamente, hermanos, ellos tomaron la decisión, amén, de aceptar a Jesús. Y no solamente él, sino toda su familia. Entonces podemos entender, hermano, que los resultados serán siempre maravillosos. Siempre serán grandes. Amén. Por eso no nos cansamos, hermanos, de decirlo. Amén. De reconocerlo. Que solo el Señor tiene el poder para obrar en el corazón de las personas. Dice la porción de la Biblia, hermanos, que era ya, hermanos, medianoche. O sea, ese terremoto, hermanos, fue tan impactante. Y dice que llevó a los discípulos, hermanos, a curarlos de las heridas que tenían, porque ellos habían estado pasando por sufrimiento. Habían sido azotados. Habían sido puestos en el cepo. O sea que realmente era un tormento terrible. Pero ellos, en lugar, hermanos, de decir cosas, ellos alabaron a Dios. Y el resultado fue, hermanos, impresionante. Mire cuánta razón tiene el salmista. Y cito lo que dice la Biblia, hermanos, en el Salmo 46. Salmo número 46, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46, 1, versículo 1, versículo 10 y versículo 11. Por eso estamos entendiendo, hermanos, amén, lo que aconteció en ese lugar. Simplemente por llevar la palabra. Cuando nosotros tratamos de hacerlo, hermanos, siempre tendremos oposición. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que sembremos la palabra de Dios. No quiere que le hablemos a nadie del evangelio. El diablo quiere tener a la gente sin conocimiento. El diablo quiere tener a la gente atada. El diablo quiere tener a la gente cautiva. Y cuando la palabra de Dios llega al corazón de ellos, hermanos, es cuando hay libertad, porque las cadenas se rompen y la palabra de Dios hace efectiva, hermanos, y rompe todo, y las personas vienen al conocimiento de la verdad que es Jesucristo. Por eso este pasaje, hermanos, es un pasaje que nos debe de llamar la atención. Cuando usted y yo cumplamos en nuestro compromiso con Dios y obedezcamos a Dios en su llamado, amén, tendremos problemas, pero Dios nos capacitará, Dios nos preparará, Dios nos dará, amén, la fortaleza para que podamos nosotros cumplir con lo que Dios ha propuesto a nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es depender y confiar en Él y esperar a que cuando Él hable a nuestra vida, veremos los grandes resultados de Dios. Amén. Por eso Pablo, hermanos, amén, es conocido como el más grande misionero de la historia, porque hasta este momento no ha habido nadie que iguale lo que él hizo por Dios. Él pasó experiencias, vivió situaciones difíciles, experimentó realmente cosas terribles, pero su vista siempre fueron puestas en Dios.
Su confianza fue Dios en todo tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis amados hermanos. Estamos aquí porque Dios sabe que somos capaces. Estamos aquí porque Dios sabe que podemos hacer las cosas. El diablo nos podrá decir que no podemos, pero Dios es el que nos da la fuerza para que podamos avanzar y poder llevar la palabra de Dios. Mucha gente, mis amados hermanos, se está perdiendo. Mucha gente se está yendo sin Cristo. Y nosotros, mis amados hermanos, tenemos la palabra. Por eso estos discípulos, amén, habían estado anunciando solo en Asia, pero Dios quería llevarlo a Europa. Amén. Y fueron guiados por el Espíritu Santo para poder hacer efectiva la palabra en el corazón de las personas. Cuando nosotros decidamos avanzar, Dios va a abrir las puertas. Dios va a abrir las puertas y será más fácil, mis amados hermanos, que podamos llevar el mensaje claro y completo de la verdad, que solo Dios es el único que puede cambiar y puede perdonar y puede dar vida eterna para aquel que se acerque a Él. Gloria a Dios. Quiero que cierren sus ojos un momento, mis amados hermanos. Yo quiero hacer una oración de fe, principalmente para aquellos que aún no han aceptado a Cristo en su corazón. No hay cosa más importante que venir a Cristo. Padre, en esta hora estoy delante de tu presencia. Pido que en el nombre de Jesús obres en mi vida, pero sobre todo, perdona mis pecados. Límpiame, Señor. Quiero que en esta hora entres a mi corazón y que traigas a mi vida un cambio completo. Quiero, Señor, entregar mi corazón a ti, pero también quiero recibirte como mi Salvador y Señor personal de mi vida. Y darte las gracias por morir en la cruz del Calvario por mí. Gracias a Dios, y todas las cosas son en el nombre de Jesús. Amén y amén.